para mí es un placer venir aquí, lo fue hace 2 años, que fue una experiencia desde luego muy buena para mí, era un reto porque sí, es cierto que como veréis el clima es una banda sonora constante en todos nuestros estudios de paleobiología, de la evolución de los homínidos, pero en sí mismo específicamente no es mi disciplina y entonces probablemente vosotros sabéis particularmente de clima y de cambio climático mucho más que yo, pero realmente mi perspectiva va a ser la de un paleobiólogo que está contando hasta qué punto el clima nos condiciona, el clima ha cambiado y nos ha provocado una serie de cambios, el clima nos ha abierto puertas y oportunidades o nos las ha cerrado y entonces un poco la biología en respuesta a ese clima. O sea, es un reto venir a vosotros a hablaros de alguna manera, tratar de unir las disciplinas, aunque sí que es fundamental, pero vengo encantada porque además, bueno, el marco no puede ser mejor. Repito, o sea, que prefiero asumir que cuando uno repite después de una primera experiencia es que aquella primera vez mereció la pena para una de las partes, entonces vengo con esa ilusión y porque lo bueno también de repetir en este caso significa que me encuentro con caras que ya no son nuevas, sino que son caras ya conocidas y además caras amigas, porque tengo aquí gente que me ha demostrado que me quiere mucho y además me lo dice y además me hace sentir desde luego como en mi casa y solo por eso merece la pena para mí venir. Entonces vengo un poquito a eso, a hablaros de la evolución de los homínidos, de nuestro origen y de qué manera el clima ha sido una fuerza conductora primordial. Sabemos que la evolución de los homínidos es una larga historia en el tiempo en el que han aparecido diferentes especies de australopithecus y de Homo, diferentes géneros, y que es una gran familia que sin embargo ha culminado con una sola, era una familia numerosa. Si estudiamos en el tiempo y estamos hablando de márgenes de millones de años, en el caso del género Homo al que pertenece nuestra especie, Homo sapiens, estamos hablando de una evolución de hace 3 millones de años y nosotros, curiosamente, somos la única especie heredera de ese linaje. Una cosa bastante curiosa es la comparamos con los de otros animales. Somos en este momento la única especie humana en el planeta, pero no siempre fue así. Y lo que es bonito pensar, y de alguna manera veréis, espero poder transmitiros en el tiempo que tenemos, porque hay muchísimas implicaciones y muchísimas ramas, es que el clima ha condicionado muchísimo esa historia y ese destino. El clima ha sido un factor limitante, pero también desencadenante en muchos casos de cambios, que ha hecho que algunas especies se quedasen en el camino y se extinguiesen, y otras, por una serie de adaptaciones y de cambios, hubieran podido sobrevivir como es la nuestra. O sea que de alguna manera podemos decir que todos los homínidos, incluso nosotros, somos hijos del cambio climático. Es verdad que la dimensión que tenemos hoy en día cuando hablamos de cambio climático, y en eso sabéis vosotros muchísimo más, es diferente. Hablamos de un cambio climático en el que entiendo que además la dimensión diferente quizás es pensar en qué punto el hombre actual puede influir en ese cambio. Pero cambios climáticos están en la historia del hombre de manera continua, unos cambios muy marcados, y no hemos sido indiferentes a ellos en absoluto. Eso incluso nos va a servir porque dentro de la biología no podemos estudiar a los homínidos de manera aislada. Si los estudiamos de manera aislada nos estamos perdiendo muchísima parte de la historia. Precisamente en nuestro campo, que nos gusta estudiar esas preguntas trascendentales de quiénes somos, qué hacemos aquí, a dónde venimos y por qué nosotros y no otros, es un tipo de pregunta que si no contextualizamos, si no entendemos cuál es nuestra relación con el medio en el que estamos, si no entendemos el porqué, al menos biológicamente en origen de algunas de nuestras características, nos estamos perdiendo muchísimo del significado de nuestro papel precisamente en el planeta. Entonces, en ese sentido, como veréis, y en la medida en la que puedo, os voy a contar algunas cosas que desde luego a mí me parecen clave y fascinantes de cómo los homínidos, todo este linaje, ha tenido que responder y adaptarse. En biología, pues vivir es sobrevivir, y sobrevivir significa adaptación, y evolución precisamente es un cambio para adaptación. Adaptaciones, desde luego, que voy a hablar, muchas de ellas, de adaptaciones biológicas, aunque en nuestro caso hemos llegado a un punto en que ya son adaptaciones exobiológicas. Hemos tenido ya un nivel tecnológico y cultural que nos ha permitido, de alguna manera, poder hacer una serie de cambios y de adaptaciones que ya no dependen de nuestra propia biología, tanto como en otras etapas primeras dependió. En ese sentido nos vemos todos y mucha gente te dice, pero bueno, estás estudiando homínidos, ¿nos parecemos a ellos mucho, a los anteriores, o nos diferenciamos mucho? Yo creo que es un poco a veces cuestión de matiz. Hay a quien no le gusta esa idea y vive como un poco enfadado con la idea de nuestra naturaleza compartida con otros primates. Y sin embargo, y a lo mejor me gustaría también ponerlo de relieve hoy, precisamente el hecho de contextualizarnos como un primate es el ámbito en el que nuestras particularidades
toma mucho mayor relieve. Es decir, somos un primate y nos parecemos muchísimo a incluso primates que hay en la actualidad, ya no solo por hablar de que compartimos más del 95% de nuestro bagaje genético, pero nos parecemos muchísimo a ellos. Pero ¿por qué? Pues porque como ellos tenemos una biología común muy similar, una biología que no es inmune a los cambios y al ambiente, que tiene además una serie de restricciones metabólicas, fisiológicas, o sea que nos regimos de alguna manera por un sistema común esquelético, anatómico y fisiológico, pero también es verdad que, como veremos, la voz cantante de los cambios en cada uno de estos linajes es diferente. Y en el caso del ser humano hay una voz cantante importante que es la que realmente da nuestra singularidad. Quizá al final, después, tras haber hablado un poquito de estas diferencias, puede cada uno decir, pues yo creo que nos parecemos más o nos parecemos menos, lo veremos. Pero sí creo, y que es bonito, desde luego a mí es un tema que me gusta mucho, es un tema muy biológico, pero traeré para que tengáis esa perspectiva, yo creo que lo bonito precisamente será ver que el clima, en este sentido, ha provocado o potenciado una serie de cambios que son precisamente los que hacen a nuestra especie Homo sapiens, pero no fue la única, también lo veremos, una especie particular o distinguible dentro de las otras. No quiere decir que las otras especies no fueran particulares y distinguibles, pero veremos en realidad cuáles son esas características que nos definen. Y cuando digo esto no lo digo por decir, porque el clima actúa sobre la biología y sobre el ambiente. Y a lo largo de la historia, esto es una cita que he encontrado en el libro de Cliff Finlayson, El sueño del Neandertal, que acaba de salir hace muy poquito. Es un libro que a lo mejor también os puede interesar, porque precisamente habla de la evolución de los neandertales y lo pone en un contexto de variación climática importante. Yo creo que es una manera de hermanar los conceptos que está muy bien. Y dice algo que tiene muchísima razón y para nosotros es una constante en los estudios sobre evolución humana, que es las grandes oleadas demográficas de nuestra historia han tenido que ver con cambios en la biología o la desaparición de barreras. Entonces, es lo que estábamos comentando antes, no es un homínido, un personaje aislado, es una gran obra de teatro. Si tú quieres entender cuál es tu lugar, tienes que tener en cuenta el escenario. Y los homínidos, es lo que llamamos escenario evolutivo, son el resultado de una serie de eventos, de capítulos de su propia historia vital que han sido migraciones, encuentros con otras poblaciones, aislamientos, fragmentaciones, o sea que ha habido muchísima variabilidad, pero precisamente esa biología condicionada muchas veces por el clima y esas barreras que han posibilitado contactos entre grupos o los han aislado, van a ser las fuerzas conductoras de los grandes movimientos a los que nos hemos visto sujetos durante millones de años y también ahora en la actualidad, aunque de otra manera diferente. Entonces, sí hay una disciplina específica, muy especializada, que es la del paleoclima. Hay muchísima literatura especializada que os podría orientar, pero probablemente vosotros sepáis mucho más de ella, que es fascinante. Fascinante, también complicadísima, hiperespecializada, y dentro de ella tiene muchísimas especializaciones también, que lo que trata sobre todo es de reconstruir el clima pasado. Claro, habitualmente tenemos maneras instrumentales directas de poder medir variaciones del clima. Desgraciadamente, cuando estamos hablando del pasado, nos vemos muchísimo más limitados a la hora de, realmente ya no podemos hacer mediciones directas, y de lo que nos valemos es de una serie de mediciones de parámetros, de registros naturales, que han podido quedar, que nos servirán de manera indirecta para inferir variaciones de clima en el pasado. Os traigo algunos ejemplos, por ejemplo, lo que llaman en la literatura los ice cores, los núcleos de hielo, que son esas perforaciones, algunas incluso kilométricas, de glaciales, de masas de hielo, en la que vas a poder estudiar, por ejemplo, isótopos de oxígeno, entre otros isótopos. Sabéis que los isótopos funcionan muy bien como relojes moleculares, pero también funcionan para estudiar diferentes cuestiones como humedad relativa en el momento, la pluviosidad, etc. Pues, por ejemplo, en las perforaciones de hielo podemos ver isótopos como los de oxígeno. Tenemos también, por ejemplo, los espeleotemas en las cuevas, estalagmitas y estalactitas, que realmente se pueden hacer también estudios de isótopos radiactivos por radiometría, o también encontramos estructuras que ya las conoceréis muy similares a las de los anillos del árbol. Entonces podemos incluso medir una serie de eventos en el tiempo de depositación, también relacionados pues, con la humedad, con diferentes depósitos que puede haber en ese momento determinado. Podemos, y eso también se ve mucho en nuestro campo, estudiar, por ejemplo, también el polen, que fosiliza. A veces tenemos tanta suerte que no solo encontramos fósiles y herramientas y animales, sino que también nos encontramos polen fosilizado. Y este polen fosilizado nos sirve para reconstruir al menos unas especies vegetales que había en ese momento e inferir de manera indirecta cuál sería el clima idóneo para que en aquel momento hubiese aquella flora, o por lo menos descartar algunos en los que nos parecería muy complicado que realmente lo hubiese habido.
En ese sentido, con esta combinación extensísima y con muchísima física para entender estas variaciones, en nuestro campo en general disponemos hoy en día de una serie de escalas, yo diría que es como un calendario global consensuado, aunque está continuamente en revisión, en la que hemos podido casar una serie de eventos muy importantes para nosotros, que son eventos a través de los isótopos de las fases cálidas y frías, y poder además casarlo con una escala cronológica. Una escala cronológica, sobre todo basada en otras disciplinas, como la geocronología, en la que a través de determinados eventos, por ejemplo el paleomagnetismo, podemos saber cuándo ocurrieron determinados eventos de cambio de la polaridad de la Tierra, que estaría además, se quedaría reflejada en los minerales de los sedimentos que cambian su orientación. Los geocronólogos conocen muy bien cuándo sucedieron esos diferentes eventos y correlacionarlos en esta gráfica que veis aquí a través de las etapas isotópicas marinas, que son fases que ya veis, fases frías y fases cálidas, y vemos estas alternancias. Esto para nosotros es fundamental. Yo aquí tengo un calendario en el que cuando tengo un homínido al que tenemos una datación precisa, son importantísimas las dataciones, puedo colocarlo ya en un marco al menos general ambiental de si ha sido una etapa fría o una etapa cálida, y ya es completamente diferente la supervivencia o la adaptación a ese momento determinado. Estas escalas están continuamente en revisión e incluso se está consiguiendo completar estos mapas en las diferentes regiones que hay pues por todo el mundo. Además no es lo mismo Europa del norte que latitudes mediterráneas, etcétera. Incluso añadir a estas filas de reconstrucción de vegetación, porque no ha sido siempre la vegetación del tiempo igual en todas las latitudes, o sea que estamos cada vez con la contribución multidisciplinar consiguiendo una serie de escalas que nos sirven y que son fundamentales para nosotros para poder colocar a los homínidos que estudiamos dentro de un marco. El hombre, precisamente, claro, hablamos del hombre, hablamos de nosotros, tenemos una singularidad, porque vive prácticamente hoy en día, yo creo, en cualquier tipo de ecosistema que existe, bueno, en cualquier ecosistema terrestre. Nos falta realmente dominar y habitar los acuáticos, pero precisamente eso es una singularidad, porque sabemos que los ecosistemas son muy variados y que cada ecosistema supone que tienes completamente diferentes recursos para poder vivir y ya condiciones ambientales a las que, sobre todo en otros tiempos en los que carecíamos de toda la sofisticación tecnológica, que podías carecer a lo mejor de fuego, que no conocías la cocción de alimentos, que no te puedes abrigar, que necesitas que el paisaje te dé pues, cierta cobertura o abrigo, o necesitas determinada fauna que te puede ser más o menos fácil de cazar, nos hemos visto condicionados. O sea que si es verdad, y luego veremos cómo y por qué nuestra especie ha sido capaz prácticamente de adueñarse de cualquier territorio de nuestro planeta, hubo otro tiempo en el que no. Y precisamente sabemos que los ecosistemas son variadísimos. Te puedes encontrar ecosistemas de pradera, que son espacios pues, más o menos abiertos, pues, con muchos arbustos y pastos, que hace que haya un tipo de fauna que se alimenta de ellos, pues que sea la que suele ocupar esos territorios. Ahora, dentro de las praderas, pues las hay tropicales, como la sabana, que ya tienes algún árbol aislado y que, como veis, la fauna que vamos a encontrar en ellas es completamente diferente que la que encontraríamos en una estepa, en la que prácticamente apenas encontramos ninguna vegetación, o lo que encontramos, por ejemplo, en la tundra. La tundra también son pasajes muy abiertos, que son probablemente uno de los más numerosos que encontramos hoy en día en el planeta y que se extiende pues, desde los bordes más septentrionales de los bosques hasta las zonas de los hielos permanentes. Aquí también encontramos arbustos y sabemos, por ejemplo, que la fauna que habita cada uno de estos ecosistemas es diferente, o sea que todas las especies vivas se ven condicionadas. Y una jirafa no puede vivir en cualquier sitio. Y en ese sentido nos hemos mal acostumbrado pensando en nosotros hoy en día, pero los homínidos, sobre todo entonces, con menos sofisticación, si queréis, externa, y ahora hemos llegado a ese nivel de sofisticación, se veían tan condicionados como cualquier otro animal, porque eso es lo que somos. Dentro de un ecosistema tiene lo que sabéis, pues que es la parte de todo el relieve físico, que va a formar ese ecosistema, hablamos de los ríos, las cadenas montañosas, el clima, el suelo, y tiene una parte de biocenosis que son los seres vivos que interaccionan. Nosotros éramos parte de ese ecosistema y estábamos completamente influenciados. No es lo mismo una pradera, pues por ejemplo, hablar de los bosques. Ya sabéis que vivir en un bosque es muchísimo más diverso y abundante en fauna, por las condiciones que tiene y también en flora, pero no es lo mismo hablar pues, de un bosque boreal, que te vas a encontrar sobre todo pues, menos variedad de árboles, principalmente pues, coníferas, un bosque templado, que lo conocemos mejor, donde ya vas a encontrar una mayor abundancia, o un bosque tropical.
un bosque tropical con muchísima pluviosidad, con muchísima lluvia, donde encuentras una diversidad impresionante de plantas, de árboles, plantas trepadoras, incluso ya como elemento anecdótico, pues en un bosque tropical te puedes encontrar hasta 100 especies diferentes de colibríes, es decir, cada uno de los ambientes y de las condiciones va a dar lugar a una diversidad diferente, y eso desde luego te estaba diciendo que todos los ambientes tienen un óptimo de relación entre ese ecosistema y dentro de ese ecosistema entre el biotopo y la biocenosis, entre ese ambiente físico y esos relieves con sus características y los seres vivos que viven en ellas. Pero luego además tenemos otros ecosistemas como pueden ser desiertos y montañas, y estos tienen un añadido. Vosotros sabéis que en un desierto llueve poquísimo, la supervivencia es muy difícil, la variedad que vamos a encontrar ahí de seres vivos es muy limitada, pero además funciona en sí mismo, no ya como un lugar con dificultad para poder ser habitable, sino como una barrera tremenda de paso. Y además, como veremos, el clima ha cambiado y hay algunos desiertos que incluso en determinadas épocas de aridificación han sido todavía mucho más extensos. Entonces, esos cambios y esos desiertos lo que hacen prácticamente es separar y aislar completamente territorios y continentes. Entonces, se convierten en barreras verdaderamente infranqueables. Infranqueables, a lo mejor para alguna fauna, pero eso luego para los homínidos nos tenemos que plantear que desde luego hoy en día, incluso con todo lo que sabemos, pensar en nosotros mismos, en cruzar un desierto, además en un número suficiente como para poder pasar al otro lado y establecer ahí en un nivel demográfico lo suficientemente estable una nueva población, pues es bastante complicado. Y tanto lo es que, por ejemplo, en muchos de nuestros estudios, y eso es un tipo de inferencias que hacemos, vemos que muchas veces, en determinadas épocas en las que podemos inferir por reconstrucción del paleoclima, que por ejemplo el cinturón del Sáhara era incluso muchísimo más marcado que en la actualidad, es bonito estudiar, por ejemplo, los diferentes estudios de qué fauna te encuentras en Eurasia y qué fauna te encuentras en África, y ves que hay periodos en los que no ha habido ningún intercambio de fauna entre uno y otro continente, y aquí tienes una razón importante. Es decir, a veces queremos entender qué ha sucedido con los homínidos, dónde estaban, si es verdad que se han podido cruzar con estos otros homínidos, pero a veces una manera indirecta que queremos ver sobre la permeabilidad de determinadas barreras, precisamente es reconstruir el paisaje en ese momento determinado. Y sabemos, como lo veremos en ciertas oscilaciones climáticas, que el paso era pues, prácticamente imposible. Puede haber especies aisladas, pero realmente tú no lo ves y eso con la fauna lo puedes estudiar. Los expertos en fauna dicen, no, durante un periodo de 500.000 años no encontramos ningún elemento de fauna considerada africana en el continente euroasiático. Entonces, todos son como pruebas indirectas que nos sirven a nosotros para ir reconstruyendo un poco la historia. Es decir, tenemos los protagonistas de la película, pero es bonito saber un poquito el argumento, a dónde fueron, por qué y cuáles fueron las razones de que a lo mejor no se hubiesen expandido, por ejemplo. Y de igual manera funcionan las montañas. Las montañas, sabéis que según va subiendo la latitud cambia completamente las condiciones, ya la fauna, la flora clarísimamente, lo sabéis, incluso cambian las presiones atmosféricas, o sea que grandes dificultades, pero asimismo también las montañas, y ya no te digo si están nevadas en estos casos, funcionan también como verdaderas barreras de paso. Y un ejemplo que veremos, por ejemplo, y eso ha sido fundamental, también lo mencionaremos, porque en el caso de los neandertales, pues por ejemplo, todos los Pirineos, sobre todo en épocas glaciares y nevadas, han hecho que la península ibérica fuese una isla. No te hace falta realmente ni tener mar ni estar aislado, pero si tú realmente tienes algo que está completamente cerrando el paso de manera prácticamente infranqueable, hace que biológicamente fuéramos lo que es un cul-de-sac, un fondo de saco, una isla ahí en un extremo peninsular de todo el continente, que incluso si miráis el gran continente euroasiático, hay un libro muy bonito, es también ya más específico de Robin Denner, que ha hecho un estudio de todo cambio de evolución, pero también de clima. Robin Denner y dice, claro, a veces somos como muy egocentristas pensando un poco en Europa y tal, y si miramos la península ibérica y Europa de todo el continente euroasiático, es casi la cola del perro. Una cosita ahí que se queda ahí atrás, pero en realidad una cosa muy aislada y como muy periférica y muy marginal, que por otra parte, y desde el punto de vista evolutivo, es interesantísimo. ¿Por qué? Porque es cuando se producen esas fragmentaciones y esas aislaciones, esos aislamientos, cuando te quedas aparte, cuando tienes ese contacto, cuando se producen precisamente los cambios genéticos, los aislamientos. Sabéis que en los ambientes insulares suceden muchas cosas biológicamente y eso es lo que posibilita muchas veces que precisamente la evolución a veces se produce en los lugares marginales.
en aquellos en los que se ven aislados, que se ven con unas condiciones muy particulares, diferentes de las que hay en la zona central, en las que se disminuye este flujo genético que hace que si nos mezclamos entre nosotros de manera habitual seamos todos más o menos parecidos, pero si hay un grupo que se va a quedar cada vez más y más fragmentado, esa variabilidad genética, al no mezclarse con otras poblaciones, cada vez va a ser menor. Entonces, en ese sentido, es fundamental. Pero claro, hay que tener en cuenta un concepto importante. Esto es ecosistema. Hemos visto qué es el ecosistema. Esta parte viva, esta parte de relieves físicos, cuenta el clima, cuenta el suelo, cuenta los seres vivos que hay, que son pues, los mamíferos, los insectos, los humanos, todos. Y luego hay una cosa fundamental, que es la que a nosotros nos da la clave, que es el concepto de nicho ecológico. Y el nicho ecológico es lo que marca la diferencia. Es decir, el nicho ecológico se refiere al papel que juega un determinado ser vivo en ese ecosistema. Y ese nicho ecológico va a estar realmente marcado por la competencia, es decir, en un mismo ecosistema podemos vivir muchos animales, incluso eso lo vimos en el día a día, pero no podemos vivir, incluso, pongamos el símil, si queréis, trabajar dos personas en lo mismo, porque entonces tendríamos una competencia directa. Está muy bien que cada uno tenga un rol diferenciado, que tenga un tipo de relación con los recursos que ese ecosistema tiene disponibles, que no compita con lo del otro. Entonces, hay a veces que hay gente que le dice, ¡ay, qué complicado pensar que hubo dos especies humanas que pudieron convivir! Bueno, depende. En la historia de los homínidos, por ejemplo, en África, sabemos que hubo un tiempo que llegaron a convivir incluso géneros diferentes, teníamos a Australopithecus conviviendo con Homo, ¿pero por qué? Bueno, pues porque sí, eran especies con ciertas características similares, pero el nicho ecológico, por ejemplo, de los Australopithecus era diferente de los del género Homo. ¿Por qué? Porque ellos se alimentaban prácticamente de manera exclusiva de vegetales y de brotes, o sea que tenían su nicho ecológico, su papel como herbívoro muy marcado, y no es lo mismo y apenas tiene competencia, sin embargo, pues con el género Homo, que de una manera significativa empieza a incluir la carne en su dieta. Entonces, en ese sentido, estamos ocupando el mismo ecosistema, pero son nichos ecológicos completamente diferentes. Y además hay una cosa muy curiosa, que a veces la gente piensa que la competencia o el enfrentamiento, incluso en la vida real, no lo tienes precisamente con el que se diferencia mucho de ti, sino con el que más te pareces, con el que precisamente puede optar a lo mismo que tú y a lo mismo que quieres tú. En ese sentido, la competencia siempre va a ser más difícil con la persona con la que estás más equiparada. Y porque necesitamos las mismas cosas, porque casi podemos optar a las mismas y porque no hay espacio para todos. Entonces, en ese sentido, la especialización, ese papel que tú juegas dentro de un ecosistema, da la clave para que una especie pueda convivir con otra. O sea, no es lo mismo ser depredador que ser presa. Y hay que pensar que ahora nos hemos convertido en los superdepredadores, que podemos con todo y casi comemos de todo y cazaríamos de todo, pero hubo un tiempo que éramos más bien presas que depredadores y habría que vérselas. Entonces el papel del hombre ha cambiado muchísimo en estos ecosistemas. Y por ejemplo, ya en el caso particular del género Homo, comiendo carne, no es lo mismo comer carne por carroñeo, que estás un poco a la espera de que los grandes depredadores de ese ambiente dejen los restos y las sobras y tú vas a lo que queda. Aunque empieces a comer carne, de alguna manera no estás compitiendo directamente con ellos, competirás con otros carroñeros, que ser, sin embargo, cazador. Además de todas las implicaciones y cambios biológicos y sociales que significa la caza, que es también un cambio importantísimo dentro de la evolución. Pero claro, desde el momento en que ya nosotros no solo nos quedamos con las sobras, sino que somos un elemento activo, que nos dedicamos a cazar y a competir con otros animales de ese entorno, empieza a haber competencia y esa competencia hace que precisamente haya muchos factores que van a cambiar dentro de la evolución, que tengas que ampliar el territorio, que tengas que tratar de desplazar otro animal, que tú te tengas que desplazar pues porque los recursos son más complicados, pero bueno, la caza también tiene sus problemas, es decir, la caza es muchísimo más complicado, como veremos, de conseguir el alimento. Va a tener una serie de ventajas, pero también tiene una serie de exigencias. No es lo mismo estar en un ambiente climáticamente y a nivel de tiempo más o menos estable y dedicarte pues, a estar recolectando lo que de manera más o menos estable te está ofreciendo el ambiente, que tener que organizarte y discurrir con un tipo de alimento que es mucho menos predecible y que requiere un esfuerzo de organización de grupo, porque la caza, al final de cuentas, es un tipo de actividad social y de grupo, no es aislada. O sea que estamos hablando ya de una sofisticación de interacción colectiva para poder cazar y organizarnos y controlar y entender cómo funciona un animal, entender una emboscada, entender las armas que puedes utilizar para cazarlo y simplemente estar hablando de recolectar o de recoger pues, hierbas y cosas que están de alguna manera libres y es aquí un free buffet que te encuentras en el ambiente a tener que buscarte la comida.
Y no es lo mismo ser carroñero o dedicarte a la caza, que incluso yendo un poquito más allá, por ejemplo, un ejemplo, que te gusta la carne humana. Otra vez tú, ya eso es el hiperdepredador, es decir, aquí, eso es un caso muy bonito que tenemos en los yacimientos de Atapuerca, en el nivel de TD6 del yacimiento de la Grandolina. Ahí hemos encontrado una población que tiene 1 millón de años de antigüedad, en la que hemos encontrado evidencias, que os enseñaré ahora algunas, de que esos individuos que se han encontrado en ese yacimiento han sido canibalizados. Canibalizados que además asumimos por el tipo de marcas que se han dejado que ha sido para consumo. En ese sentido, aquí tenemos que el hombre ha sido presa y depredador, o sea, de sí mismo. Y eso, por supuesto, está denotando una serie de ideas sobre competencia y territorialidad, por ejemplo, importantísimas. Entonces ya estamos diciendo, no da igual el espacio, aquí no es un buffet libre para todos. O sea, vas a tener una serie de restricciones muy importantes, una serie de barreras que a veces pues, depende de los recursos disponibles, de si el clima ha favorecido o no que hubiese más cosas o te hubieses obligado o no, por ejemplo, puede ser un caso, un momento de hambruna, a que tuvieras que dedicarte a comerte a los de tu propia especie, aunque esto es un tema aparte que luego si da tiempo, si queréis podemos hablar del canibalismo. Pero bueno, veis todas las variedades dentro de ese mismo ecosistema, cuál es tu papel puede ser completamente diferente. Os traigo aquí para que veáis, porque creo que son muy bonitas, pues imágenes precisamente de cómo se ve ese canibalismo. Aquí tenéis una imagen, esto es una cara del chico de antecesos, esto sería la órbita, y esto sería la mitad de la apertura nasal. Y en esta parte no sé si lo llegáis a ver bien, pero hay una serie de cortes, que son una serie de cortes más o menos paralelos. Aquí tenéis la imagen con microscopio electrónico y como verdaderos forenses que estudian estas marcas, se sabe que estas marcas están hechas con un utensilio de piedra de manera intencional, o sea, son capaces de distinguir las marcas que son simplemente porque algo ha rodado o se ha gastado, no, estas son marcas que estudian incluso la forma de la sección, una forma de sección en V, cuya profundidad cambia desde el punto de incisión al punto de levantamiento y que además se produce en unos lugares muy particulares de inserción de los músculos y los tendones, o sea que eran hiperespecializados carniceros que sabían dónde tenían que cortar para desarticular. Entonces, bueno, es un tipo de patrón de marcas específicas que sabemos pues, que estos huesos han sido canibalizados probablemente para consumo, aunque desde luego el canibalismo es una pues, de las grandes particularidades, si queréis a lo mejor excepcionales, pero que están ahí dentro del humano, que también tienen mucho sentido y que daría mucho estudio, pues eso, precisamente para entender cuál es el rol que tú puedes jugar. Entonces, con esto quiero poneros un poco en relieve que eso, que importa el ecosistema, que cambia, que condiciona tus recursos, tu capacidad de adaptación, pero es que además va a forzar que tu nicho ecológico, tu relación con el ecosistema, muchas veces se vea obligado a cambiar. Nosotros sabemos, esto ya os traigo un poco el resultado, no voy a entrar en todas las nociones impresionantes que hay dentro de la física para haber podido llegar a estas nociones, que sobre todo, y eso nos interesa a nosotros porque estamos hablando ya de la evolución del género Homo, que en torno aparece o somos capaces de identificarlo en el registro fósil en torno a hace 3 millones de años, es que desde hace 3 millones de años se desencadenan en el planeta una serie de oscilaciones climáticas importantes, glaciales, con un ritmo de 41.000 años. Es decir, que con una periodicidad de unos 40.000 años aparecen unas épocas glaciares, sabéis que los glaciares son estas grandes masas de hielo que cubren gran parte del planeta, que desde luego evidentemente van a condicionar muchísimo la vida en esa región del planeta y que se alternan sin embargo con otras que son los interglaciares que son más cálidas. Estos en particular, estos ciclos se deben a cambios en la inclinación del eje de la Tierra, aunque parezca una tontería, un cambio de inclinación del eje de unos cuantos grados puede condicionar muchísimo, desencadenar este tipo de ciclos. Hay literatura especializada maravillosa, complicadísima también, pero maravillosa, que explica estas cosas que parece que se nos escapan, que puedan realmente suceder, pero ya como cosa muy sencilla puede llegar incluso a cambiar, evidentemente, la energía que determinadas zonas, sobre todo las extremas, van a recibir por parte del Sol, incluso cambiando, que no es ninguna tontería en estos tiempos, temperaturas medias hasta 4 grados. Entonces, en ese sentido, ya como cosa más sencilla, ni siquiera ya no hablando de la alternancia, van a condicionar mucho todos los cambios. Esto hace 3 millones de años. Y desde hace 1 millón de años surge otra nueva etapa, esta vez relacionada con cambios en la forma de la órbita, que es lo que llaman la excentricidad orbital, que aparece en una serie de ciclos de 100.000 años, que también vamos a tener unas oscilaciones climáticas muy importantes que hace que tengas unas épocas frías tremendas, unas fases cálidas muy cortas. Y esto ha sido como la canción de fondo de nuestro planeta durante muchísimo tiempo.
como comprenderéis, cambiando la fisionomía del planeta, porque estamos hablando de las grandes glaciaciones, de las grandes masas de hielo cubriendo zonas donde ahora no hay hielo, pero que realmente todavía va a hacer menos habitable muchas zonas y va a aislar determinadas zonas de otras, y que va a influir. Aquí, bueno, si queréis verlo un poco, aquí veríamos las oscilaciones aquí cada 100.000 años, más o menos, y estas serían las oscilaciones de 40.000 años. Entonces, con esto sabemos, por ejemplo, que el clima ha cambiado, esto es el clima de las oscilaciones, que desde luego han tenido que condicionar mucho eso, la fisionomía del planeta, los lugares habitados,